Hola, ¿qué tal? Bienvenida a nuestro espacio de Dona Cíclica. Si estás escuchando este artículo, significa que quieres profundizar más en conocer cómo es tu ciclo menstrual y aquí concretamente ser dueña de tu fertilidad. Existen diversas maneras de determinar si has ovulado y conocer el momento de la ovulación, pero en este artículo nos centraremos sobre todo en aquellas que puedes llevar a cabo tú misma. De ahí que al final del artículo puedas recibir la gráfica del registro personalizado que hemos elaborado para que te resulte más fácil poder empezar desde ya a rellenarlo. Además, el artículo se acompaña de imágenes que consideramos que son de gran ayuda para esclarecer conceptos, así que estate atenta que te iremos avisando cuando echar un vistazo al artículo, ¿sí? Normalmente nos interesamos en conocer todo esto. No nos engañemos cuando estamos buscando un embarazo y este no llega, o si los ciclos son muy irregulares. Y si lo piensas bien, lo suyo sería que ya de pequeñas, con nuestra primera menstruación, nos enseñaran a detectar cuándo ovulamos. Así podríamos saber antes que nadie si hay algún desajuste en nuestro ciclo menstrual, si es necesario consultar a algún especialista o simplemente conocernos mejor en el caso de querer quedarnos embarazadas o no. ¿Verdad que la cosa cambiaría radicalmente? Bueno, aún así, como bien dice el refrán, más vale tarde que nunca, así que venga, arrancamos con el artículo. Ovulación. 5 marcadores biológicos para reconocer que estoy ovulando. En la gráfica principal que hemos añadido, hemos concentrado de forma esquemática qué sucede en tu cuerpo cuando ovulas, cómo ese pico de la hormona luteinizante, la LH, detona una serie de cambios en tu cuerpo que te indicarán a qué ritmo va tu ciclo menstrual. Por eso te proponemos el registro personalizado. Es el sistema más sencillo, entre comillas, de los que disponemos, ya que dependes solamente de ti. Decimos entre comillas porque va a requerir de mucha constancia los primeros meses. Y luego, como todo, cuanto más te conoces y sabes cómo hacerlo, es más fácil y ágil. Y te nombraremos otros métodos para que los conozcas, pero en estos eres un agente pasivo, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Venga, empezamos por el registro personalizado. Este registro se basa en anotar todos los biomarcadores que comentaremos a continuación, del primer día del sangrado menstrual al primer día del sangrado del ciclo menstrual siguiente. Es importante que lo anotes en alguna gráfica, diagrama menstrual o calendario y lo realices a lo largo de varios meses. En nuestro programa de salud online de ciclicidad femenina dedicamos un apartado entero en aprender a registrar toda la información relevante sobre ti, tanto en el diagrama menstrual como en el registro personalizado, para que de ahí sepas conocer cómo es tu patrón cíclico y poner toda esa información a tu favor. Así que no dudes en acceder a la información del programa que tienes debajo si quieres conocerte en profundidad y poder hacer las paces finalmente con tu cuerpo. Venga, pues seguimos con los 5 biomarcadores o marcadores biológicos que te ayudarán a conocer cuándo estás en la fase ovulatoria y si has tenido el pico ovulatorio. Estos son los 3 marcadores del método sintotérmico, el flujo del moco cervical, la sensación vulvar y la temperatura basal. Y luego tienes como información extra la palpación del cuello uterino y por último los test de ovulación. ¿Por qué es interesante que registres esta información? Porque la fase ovulatoria es la fase donde se van a producir los fenómenos esenciales para que puedas tener un ciclo menstrual y o un ciclo reproductivo fisiológico. Es decir, gracias al desprendimiento del ovocito hacia las trompas y el deterioro del folículo que contenía el ovocito, lo que conocemos como cuerpo lúteo, podrás tener la menstruación y o poder gestar un bebé, si así lo deseas, claro. Los ciclos entre 25 y 35 días son generalmente ovulatorios. Si los ciclos son más cortos, puede ser por el acortamiento de la primera fase del ciclo, la fase folicular. Esto es frecuente que se produzca con la edad. Un ciclo menstrual corto también puede ser la consecuencia de una fase lútea más corta, con un endometrio más fino y menos preparado para concebir. Se calcula que el día de la ovulación es el día 14 antes del inicio del sangrado menstrual. Al menos así es como lo calculan las aplicaciones móviles. Pero si estás buscando un embarazo, es importante que hagas un buen registro de tus ciclos, porque estos 14 días antes son en general, pero en tu caso concreto puede variar ligeramente y puede que estés teniendo relaciones sexuales, por ejemplo, un día antes de que se dé el pico ovulatorio. Hablemos más de los biomarcadores comentados.
Tenemos como marcadores del método sintotérmico, empezamos por los cambios en el flujo del moco cervical. Para que la información sea fácil de registrar, la hemos diferenciado en 4 tipos, ¿vale? Y van a ser en función de su filancia, en función de su elasticidad. Estas son sin moco, grumoso, que es más pegajoso y al moverlo entre los dedos se hacen como bolitas, ¿sí? Elástico, puedes separar los dedos y el moco se estira y no se rompe, ¿no? Es la conocida como clara de huevo. O cremoso, porque al moverlo entre los dedos no se rompe, se esparce, pero no tiene gran elasticidad. Entonces tenemos sin moco, grumoso, elástico o cremoso, ¿vale? Pero esto tú vas a ir notando que es muy variable a lo largo del ciclo y por eso te lo queremos explicar. Mira, justo después de cesar el sangrado menstrual, es probable que no notes flujo porque los niveles de estrógenos todavía son bajos. A medida que se incrementa el nivel de estradiol, la hormona de la primera fase del ciclo o fase folicular, también se incrementa la cantidad y la consistencia de este moco cervical. Es fácil que puedas detectar este cambio, ¿sí? Al principio de la fase puede ser espeso, volviéndose luego más grumoso, de color nublado e incluso algo amarillento. Y a medida que se acerca la ovulación, se produce mucho más flujo cervical, siendo más elástico, cremoso y claro. ¿Vale? Son los días previos y post a la ovulación son bastante parecidos. Eso es así hasta llegar a la consistencia de clara de huevo, ¿vale? Tan característica de la ovulación. A pesar de que la cantidad de flujo es muy personal, en el momento del pico ovulatorio percibirás que es mucho mayor que en otros momentos del ciclo. Y tras la ovulación, este flujo, como habíamos dicho, se vuelve de nuevo más pegajoso, llegando a no haber moco los días previos a la menstruación. Como una imagen vale más que 1000 palabras, en el artículo dispones de una imagen que hemos obtenido de Mass Me Natural Cotton para que veas las diferencias del flujo del moco cervical y la fertilidad que indican. Y un poco más abajo tienes un ejemplo de cómo registrar el flujo del moco cervical. Conocer cómo es tu flujo cervical, además, te puede ayudar a detectar alteraciones hormonales, pero también posibles infecciones. Cambios bruscos y persistentes en el color, gris, verde, amarillento, o en la consistencia, ¿no? Muy grumosa, gruesa, así como en el volumen, incremento brusco de la cantidad y o en el olor, pueden ser indicación de consulta médica. Pasamos ahora al segundo biomarcador del método sintotérmico, que son los cambios en la sensación vulvar. De nuevo nos vamos a ayudar de 4 palabras simples y clave para registrar esta sensación vulvar a nivel del registro. Tenemos sequedad, humedad cuando sientes la vulva húmeda pero no llega a mojar la ropa interior, mojada cuando sientes que la ropa interior se moja y lubricada cuando sientes que por mucho que te limpies la vulva tras orinar es como si nunca se secara, como si el papel resbalara. ¿Verdad que te ha pasado? El día pico ovulatorio en el registro será el último día de mayor flujo elástico, ¿vale? El de clara de huevo, que coincida con el día de mayor sensación de lubricación a nivel vulvar, ¿vale? No el de mayor cantidad, sino el de mayor sensación de lubricación. Esto te lo acabará de confirmar la temperatura corporal. Estas 2 variables, el flujo y la sensación vulvar, será interesante que las observes antes y después de la micción con el papel doblado y liso, ¿vale? Sin arrugas, pasando el papel por tu zona vulvar de delante hacia atrás, sin necesidad de quedarte en la zona vaginal. Presta mucha atención en cómo desliza el papel, ¿vale? Y toda esta información es interesante que la registres durante todo el día para que así lo anotes a la noche. Marcarás siempre el día más fértil en tu gráfica, ¿vale? Que de nuevo es cuando el flujo del moco cervical sea elástico, tipo de clara de huevo, y cuando la sensación vulvar sea de estar muy lubricada. El día pico será el día en el que más probablemente ovules, más o menos 24 horas. El tema es que para saber esto necesitas registrar varios meses, ya que se sabe con una visión retrospectiva. Por si te ayuda, en el artículo tienes un ejemplo de cómo puedes registrar también esta sensación vulvar. Y como tercer biomarcador del método sintotérmico está la temperatura basal. La progesterona, que predomina en la fase lútea, produce elevación de la temperatura corporal. Por eso debes tomarte la temperatura a diario, preferiblemente bajo la lengua, por la mañana a la misma hora y antes de realizar cualquier otra actividad como ducharte, desayunar o incluso hablar,
ya que esto podría alterar la información. Necesitarás un termómetro digital de 2 decimales o de galio, para así poder detectar estas variaciones de tan solo décimas. Y lo anotarás redondeando la segunda cifra. Si por algún motivo te despiertas más temprano, si es una hora antes, le sumarás 0,1 grados a tu resultado. Pero tanto si te despiertas 2 o más horas antes, le sumarás como máximo 0,2 grados al resultado. Por el contrario, si te levantas más tarde, si es una hora después de lo normal, le restarás 0,1, en este caso le restas, ¿vale? 0,1 al resultado, pero si te despiertas 2 horas o más tarde, como mucho le restarás 0,2 grados al resultado. Si consideras que por algún motivo la toma no es fiable, no la anotes, ¿vale? En un ciclo menstrual normal, la temperatura incrementa 1 o 2 días tras el pico de LH y persiste 10 días. Por tanto, te será útil para saber si has ovulado con posterioridad, pero no te servirá como test de ovulación para dirigir tus relaciones sexuales. Registrar la curva de la temperatura sirve para confirmar que ya has ovulado, valorar la calidad del cuerpo lúteo y los niveles de progesterona, sospechar de un posible embarazo y identificar el final de la ventana fértil. El descenso de la temperatura al final de la fase lútea indica la llegada de la menstruación. De nuevo puedes acceder al artículo y ver el ejemplo de cómo registrar la temperatura basal. Pues bien, estos 3 biomarcadores, el moco cervical, la sensación vulvar y la temperatura basal, como ya sabes, forman parte del método sintotérmico. Y el método sintotérmico no deja de ser una forma estandarizada de registrar la información antes comentada para que te aporten información confiable para así extraer datos de salud y fertilidad. No te vamos a engañar, como has visto se necesita ser muy constante y metódica, pero es un muy buen sistema como búsqueda de embarazo, si no hay patología menstrual, como método de autoconocimiento y al igual que si lo que quieres es usarlo como método anticonceptivo, ¿vale? Eso sí, en este último caso especialmente, lo mejor es que te dejes acompañar por alguna persona certificada del método. No vaya a ser que te lleves algún susto, ¿vale? Otro biomarcador opcional que puedes incluir en tu registro personalizado es la palpación del cuello del útero. A lo largo del ciclo menstrual, tu útero va moviéndose. Este no es un biomarcador del método sintotérmico, pero es interesante para que puedas sentir cómo cambia todo tu cuerpo por dentro y de la importancia de que los órganos estén móviles y oxigenados. El cuello uterino, también conocido como cérvix, lo puedes tocar con tus dedos y lo puedes localizar al fondo de la vagina. Es importante que cuando realices esta práctica lo hagas con las manos bien limpias y las uñas bien cortas y limadas para no hacerte daño. Te recomendamos que te coloques en una posición de cuclillas para que sea lo más simétrico posible y cuando te sientas bien relajada, introduzcas poco a poco el dedo o dedos en tu vagina para llegar a palparlo. Si lo necesitas, ayúdate de algún lubricante de base acuosa, pero no, si te lo preguntabas, no necesitas de guantes ya que es tu vagina. El cuello del útero durante la menstruación y la ovulación estará alto, ¿vale? Te será más difícil palparlo porque estará más profundo. A su vez está más centrado, mirando como hacia la salida vaginal, haciendo que el orificio que conecta con el interior del útero esté abierto y todo él más blandito y húmedo. En cambio, fuera de estos dos momentos, a lo largo de la fase folicular y durante la fase lútea, el útero se cierra, ¿vale? Cierra las compuertas, creando un moco muy espeso para que nada pueda acceder, se pone más duro, se esconde hacia posterior, dirección al recto y desciende ligeramente. En la imagen de FEM ancestral que te compartimos es increíble lo bien que se ven estos cambios del cuello uterino en las diferentes fases del ciclo menstrual. No sé a ti, pero a nosotras estos movimientos del útero nos parecen magníficos. Cómo se abre a recibir y dar cuando es necesario y cómo se protege y aísla cuando debe. A continuación, tienes un ejemplo inventado de cómo quedaría el registro de un ciclo menstrual con todos los biomarcadores comentados hasta el momento. Este registro lo hemos realizado nosotras, pero se basa en el que obtuvimos en la formación de cuerpos femeninos.
Si eres fisioterapeuta o comadrona, te recomendamos encarecidamente que hagas su formación, ya que te aseguro que no te dejará indiferente. Y por último, pasamos al quinto y último marcador biológico que te proponemos que registres. Este es el test de ovulación. En la farmacia dispones de unos test que detectan el pico de LH en orina que precede la ovulación y que suele durar 2 o 3 días. Son test muy fiables, pero es importante que tengas previamente una idea de cuándo realizarlos, según el día que calcules que pudieras estar ovulando para tener mayor posibilidad de acierto y evitar repetir el test muchas veces. Hasta aquí tienes los 5 biomarcadores que te habíamos comentado, ¿vale? Del registro personalizado. Pero, para cerrar el artículo, como te habíamos dicho al inicio, existen otras maneras de determinar si estás ovulando o a punto de hacerlo. Pero para estas vas a necesitar la ayuda de un profesional. Ellas son la determinación hormonal de progesterona, estradiol y LH en sangre mediante un análisis y el control ecográfico del crecimiento folicular y el grosor endometrial. Deseamos que toda esta información te haya servido. Es una forma magnífica de volver a conectar con nuestro cuerpo femenino, recuperar el conocimiento que un día perdimos sobre nuestra propia gestión hormonal y recuperar las riendas de nuestra fertilidad. Si este artículo te ha interesado, no te pierdas el artículo de "A veces no me soporto ni te soporto", que te linkamos en el artículo, ¿vale? Aquí aprenderás mucho más sobre tu ciclo menstrual y cómo vivir acorde a tus necesidades. Y ya sabes que información como esta y mucha más, además de 5 apartados prácticos para que lo lleves al cuerpo y a tu día a día, los puedes encontrar en nuestro programa de salud online de Ciclicidad Femenina. ¿A qué esperas para coger las riendas de tu cuerpo? Te esperamos en Dona Cíclica.